¿Qué tal, amigas y amigos? Sean todos bienvenidos a su canal Más Allá de la Charla, un lugar donde hablaremos temas de cultura general, entretenimiento, salud y alguna que otra cuestión ahí misteriosa que no sepamos. El día de hoy traemos un tema que en lo personal me gusta mucho, me apasiona mucho, espero que a ustedes les guste, pero antes de empezar con este programa, quiero presentarles al Majin Buu de este canal, mi canal Eduardo. Sí, no pudo haber mejor presentación que esa. Ni siquiera a los artistas en la gala de los Óscares los presentan de una manera tan fenomenal. Amigas, amigos, bienvenidos a un episodio más de Más Allá de la Charla. Como bien comentas, sé el tema que vamos a hablar porque ahí medio me dijiste cuál es el tema, pero sinceramente pues yo estoy con la intriga de también volverme un apasionado de esta persona, de este tema, de esta historia que nos vas a contar a continuación. Así que amigas, amigos, no se despeguen de su asiento, de su camita, de su oficina, de donde estén mirándonos. Vayan por su sodita, su cafecito, su chevecita, su agüita, porque esto se va a poner Shido One. Antes de que se nos pase, y como siempre les decimos, ya saben, campanita, suscribirse, like, compartir, todas esas cosas que dicen los youtubers para seguir creciendo como canal. Que no se les pase, estamos haciendo transmisiones en vivo, ahí por si no nos habían podido acompañar en ocasiones anteriores. Estamos haciendo transmisiones en vivo los días sábados. Los días Sábados es sábados. cuando lo estamos haciendo, allá alrededor de las 8:30, 9 de la noche, hora de acá de Mexicali. Ahora sí que todavía estamos calando los horarios. ¿Cuáles son Sí, los mejores horarios para llevarles a ustedes estas transmisiones en vivo? sí, habíamos comentado que los íbamos a estar haciendo los días domingos. Pero ahí por petición de algunos de ustedes que nos han estado dejando en los comentarios y también algunos de los que nos han estado viendo en las transmisiones en vivo, nos solicitaron que mejor lo hiciéramos en sábado, ya que se ajusta más pues a los horarios de laborales y escolares, ¿no? Que tenemos la mayoría. Así es que pues lo movimos para los días sábados. Ahí los vamos a estar acompañando en vivo. Esperemos que ustedes nos puedan hacer el favor de acompañarnos a través de la plataforma de TikTok y de YouTube por De lo pronto. YouTube, ¿sí? Esperamos ya quizás el mes que entra ya poder hacerlo a través también de la plataforma de Facebook Instagram. y de Instagram. Así es. Pero, Como bien mencionas, ese es el motivo por cual o el por qué decidimos mejor transmitir, hacer las transmisiones en vivo los sábados. Precisamente porque muchas personas decían, no, pues fíjate que yo me tengo que dormir temprano porque mañana voy a trabajar, o sabes que no me puedo desvelar porque mañana entro temprano a la escuela, etcétera. Entonces dijimos, bueno, pues lo hacemos los sábados. Así que si un sabadito tú estás en la pachanga, en la pisteada, con la carnita asada, pues acuérdate, 8:30, de entre 8:30 o 9, ujú. sintonízanos. Sí, ahí para que nos acompañen, igual pues ahí déjanos en los comentarios a ver si el día y el horario te parece correcto o ahora sí cada una especie de encuesta, ¿no? Ahí Sí, los horarios y los días que más nos comenten pues son los que vamos a estar manejando. También pues nos estamos basando en la cantidad de personas que nos están acompañando ahí durante la transmisión en vivo para decidir qué horario vamos a dejar ya como sí, establecido. ahora sí que lo que la mayoría decida. Así es. Y bueno, vamos a adentrarnos en el tema porque si no luego me extiendo y ya saben que me jalan las orejas. Durante el siglo XVIII y principios del siglo XIX, un hombre puso de cabeza la moral y la ética francesa. Con sus escritos cargados de sátira tanto política como religiosa, retrató la verdadera cara de la alta sociedad y puso de manifiesto sus excesos, manías, pasiones y crímenes. Pasó más de 27 años de su vida en la cárcel por crímenes cometidos y algunos otros que no cometió, pero principalmente estuvo preso a causa de la crueldad y las verdades de sus letras. A pesar de haber pasado la mayor parte de su vida en prisión, nunca dejó de escribir, nunca dejó de quitar las máscaras a la aristocracia y a la iglesia, nunca dejó de maravillar a sus seguidores
y de horrorizar a sus detractores. Partió de este mundo terrenal hace más de 200 años y hasta el día de hoy sigue siendo referente literario para un gran número de escritores, filósofos, eruditos y aficionados. Hoy hablaremos de Donatien Alphonse François de Sade, mejor conocido como el Marqués de Sade. Oye, te quiero más pelada. Lo va fácil, el Marqués de Sade. Sí, Que Donatello, el Alfonse, no sé qué, Marqués de Sade. para que no la complicamos, dijeron. Sí, sí. Sí, pero ya ahorita conforme vayamos leyendo su historia, pues ya van a entender por qué se le conoce así como el Marqués de Sade. Pero pues eso más adelantito, ¿sale? La historia del Marqués de Sade es una historia que a mí en lo personal me gusta mucho. Soy en una etapa de mi vida, ahorita ya no tanto, pero en una etapa de mi vida fui muy aficionado a sus lecturas, a sus libros. Leía muchos de sus libros, leía mucho su biografía, trataba de buscar muchas películas y documentales basados en su vida, porque se me hacía una vida bien interesante, bien enigmática y con, ¿cómo les diré? Con cuestiones ahí filosóficas de cierta forma que en su momento fueron mal vistas, Ujú. pero que si esa persona viviera actualmente, sería ahora sí que como el abanderado de la comunidad. Ahorita van a ver por qué. Pero eso a mí me apasionó mucho, el cómo esa persona fue un adelantado a su época y el haber sido un adelantado a su época le ocasionó tantos problemas. Oye, como lo hemos venido comentando a través de otros episodios con diferentes personajes o diferentes épocas en las que hemos platicado de los temas, cómo los tabús que existían en otras épocas, en la época actual, pues es total libertinaje, por decirlo de una manera, o es algo común que se hable o que se comporte de alguna manera la persona o la sociedad, una parte de la sociedad. Y como menciona este camarada, pues antes era completamente tabú, completamente prohibido, por decirlo de así. Ajá. Y dices, si este camarada, el marqués, se comportara como se comportó hace 200 300 años, se comportara en la actualidad, pues fuera el abanderado, ¿no? Sí, fuera el abanderado. Y sí, lo que mencionas, sí, sí. O sea, actualmente si él viviera o si siguiera escribiendo, seguiría ocasionando ahí mucha polémica por el tipo de escritura que manejaba y por las cosas de las que escribía y la crudeza con la que escribía las cuestiones. Pero sin lugar a duda no iba a ser perseguido. Ok. Como nos vamos a dar cuenta en su historia de vida, que fue perseguido a lo largo de toda su vida. Incluso, fíjate, incluso que sus libros llegaron a estar dentro de la lista prohibida por la iglesia. Ah, tan así. Dentro de la lista prohibida de libros por la iglesia. Tan fuertecitos eran las letras de sus escritos. Sí, ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, amigas, amigos, presten mucha atención porque va a Sí. estar bueno esto. Otra cosa, otro anuncio que quiero hacer antes de empezar. Obviamente son temas fuertes, son temas que abarcan ahí cuestiones que pueden ser sensibles Susceptibles. para ciertas personas. Entonces, si crees que este no es el episodio para ti, pues acompáñanos la siguiente semana. Voy a tratar como siempre de manejarlo y de moderar, pues ahora sí que las palabras y los sucesos para que sea lo más amigable posible. También otro anuncio. La vida del Marqués de Sade es bien interesante, maneja muchas fechas, muchos acontecimientos, muchos sucesos. Voy a tratar de manejarlo lo más ameno que sea posible, no dar tantas fechas, tantos números para que no se pierdan. También pues es un sujeto que vivió en Francia. Los nombres son franceses, así es que ya sabrás lo que voy a batallar para decir los nombres. Ahí si no los digo correctamente, pues corríjanme ahí en los comentarios, pero Oye, pues voy a leerlos lo mejor que pueda. pero pues el nombre que nos diste es el verdadero nombre del marqués. Pues yo diría que es de todas partes del mundo porque tiene como 50.525 Sí, nombres. ya saben todos los nombres que manejaba la alta aristocracia de épocas pasadas. Como aquí Diego Rivera que tenía no sé cuántos nombres. Sí, pero pues al último no me acuerdo si tomaron el primer nombre y el primer Pues sí, apellido, pues ¿no? más Creo que fue lo fácil. que se usó. Pues también con Picasso pasó lo mismo, ¿no? Anda.
En Pero fin. bueno, vamos empezando. Donatien Alphonse François de Sade nació en el seno de una familia noble el 2 de junio de 1740 en París. Él fue el segundo hijo de tres que tuvieron sus padres. Ok. Su padre se llamaba Jean-Baptiste François Joseph de Sade Ah, y, caray. y su mamá Marise Eleanor de Maillet. Los dos hermanos del marqués de Sade, o más bien de Donatien, fallecieron a una edad muy temprana. Ok. Esto provocó pues que Donatien fuera un hijo único. Ujú. Y al ser el hijo único de una familia noble, pues ya te podrás imaginar los lujos con los que Sí, vivía. claro. ¿Sí? El famoso niño rey. El El niño síndrome del rey. niño rey. Ándale, El todo lo merezco. exactamente, como Ricky Ricón. Ándale. Eh, y pues obviamente también tuvo acceso a la mejor educación que era posible en esas épocas, Ujú. ¿no? Pero como podremos ver, sus penurias por este mundo empezaron a muy temprana edad. A los 4 años de edad, su mamá se dedicaba a ser dama de compañía de la princesa de París, o Ok. de Francia más bien, de la Ok. princesa de Francia. Entonces, cuando Donatien tenía 4 años de edad, su mamá renunció a ese trabajo Ujú. porque se fue a acompañar al papá de Donatien a todos los viajes que ocupaba realizar alrededor de todo el reino, porque él era un diplomático al servicio de la corona. Ok. ¿Esto qué provocó? Que agarraran a mi compito Donatien a los 4 años de edad, lo mandaran a un castillo a que lo cuidara su abuela y sus tías paternas. Ah, caray, como los cuentos de Disney. Ándale. Lo mandaron al castillo de Saumen, en donde estuvo al cuidado de su abuela paterna y de sus tías, pero esto solo fue por algunos meses, ya que su Ujú. papá tenía otras ideas. Él quería que su hermano se hiciera cargo de él, porque su hermano en esos tiempos fungía como el abad de Saint-Leger de Breul. San Leyer Lebreu. Ándale. Lebreu, como Ah, Pepe Le Pew. aquí mi compa me va a ayudar Con el acento, con la con pronunciación, la porque pronunciación de François, oui, sí, oui, oui, oui. porque yo no parleo francés. Entonces, pues su tío se lo lleva al monasterio y allí es educado en literatura, filosofía, religión, política, pero sobre todo y principalmente fue educado en pasiones carnales. Ah, caray, a la edad de 4 años, 4 años, un así es, despertar bastante temprano temprano. y ahorita se van a dar cuenta de qué manera. Porque su tío, a pesar del puesto religioso que Sí, sí. tenía, el cuate le encantaba pasársela haciendo orgías en el Ok, monasterio. sí, sí. Se la pasaba haciendo orgías en el monasterio. Incluso se dice que en el monasterio tenía 4 amantes que siempre estaban con él. Algo así como, no sé, el crimen del padre Amaro. O no era sacerdote Pues del tío. era el abad. Sí, algo así como el crimen del padre Amaro, pero el crimen del padre Amaro creo que fue un poquito diferente porque el padrecito Amaro, ese vato no era libertino ni nada de eso, ¿no? O sea, él se enamoró de una chavita que le Sí. gustaba Y se acordó, dijo, y, pues ya me acordé que no soy de hule, también tengo ajá, sentimientos. y cayó ante la tentación, ¿no? Pero este cuate no, este cuate sí era por Sí. libertinaje, pues porque Tenía oh, la libido al tope. al tope organizaba orgías dentro del monasterio. Sí. Y ahí dentro del monasterio tenía viviendo 4 mujeres que eran sus amantes. Ok, ok. Entonces, pues mi compita Donatien presenciaba todos estos encuentros amorosos. Incluso llegaba a participar en algunos. A la edad de 4 años. 4 años. O sea, el chamaquito. No sabía ni qué tenía que hacer, pero él Pero él participaba. participaba, pues yo me imagino como que el tío le decía, ándale, éntrale. O hazle así, o hazle así. Pero, bueno, para mi bien, Sí, nadie pensado, pues si mi tío me lo dices, para mi bien. sí. Entonces, desde esa edad ya podemos ver cositas que se fueron sembrando Ujú. para que al final de su vida pasaran todas las cosas que le pasaron, ¿no? Desde los 4 años sus papás lo abandonaron, no estaban al cuidado de él, y la persona que dejaron al cuidado de él, pues practicaba todo este tipo de cuestiones, ¿no? Sí. Esas famosas heridas de la infancia, y ahí está el ejemplo.
4 años, apenas nos estás hablando de cuando tenía 4 años, no quiero imaginar cuando tenía 15, 20 años y la mera edad. Sí. Aquí a continuación en la vida de Donatien o de Marqués de Sade, bueno, de Donatien, vamos a llamarlo Donatien porque aquí todavía no se convierte en el Marqués. Este, pasaron muchos sucesos, los cuales pues voy a ir dando saltos exponenciales en el tiempo, ¿no? Para no que no se extienda tanto. En 1750 vuelve a París para ingresar al colegio jesuita Louis le Grand, Okay. que en traducido es Luis el Grande. Esto, Esa, esto, esa te esto, la sacaste de la manga. no, esto debemos recordar que en Francia hubo muchos reyes que se llamaron Luis. Claro. Luis V, Luis XIV, Luis XVI, Luis XV, bla, 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 bla. Entonces, pues a este colegio por eso le pusieron el nombre de Luis el Grande, pues Sí, ese nombre es el que usan los reyes, sí. pues hay que ponerle ese nombre, ¿no? Mientras estuvo aquí en este colegio aprendió danza, música, esgrima y escultura. Pasaba la mayor parte del tiempo leyendo historia y filosofía. Se apasionó mucho con el teatro, Ujú. pero lo que más le gustaba, su pasatiempo favorito, era recorrer las galerías del Museo del Louvre. Ok. Ahí se la pasaba el cuate. Si lo querías encontrar, te ibas a las Ahí galerías va a del estar. Museo del Louvre y ahí te lo encontrabas viendo las pinturas, las esculturas y con sus libros en la mano leyendo. Oye, en esta fecha, en estas épocas, ¿dónde está fulanito? Llegan a visitar los amiguitos a la casa de fulanito, ¿no? De Pepito, vamos a poner. Y, oiga, señor, ¿dónde está Pepito? Ahí en las maquinitas, pues los mandé por tortillas, Y pero ahí va a estar ahí las se quedaron las maquinitas. maquinitas, sí, Y este camarada, fíjate, ¿dónde leyendo. está el Donatello? Pues ahí, ve, busca la biblioteca y ahí va a estar leyendo tal libro, tal capítulo. Sí, ahí va a estar mi compa. Qué bueno que era muy letrado el camarada, qué bueno, pero pues 4 años y ya se aventaba sus, Sí, sí, sí. Digo, para esta edad, para este tiempo ya tenía 10 años, porque ya estamos en 1750. ya tenía 6 años de experiencia en lo que su Sí, tío lo obligaba a hacer, porque en lo que son, lo obligaba a su tío, ¿no? Al final de cuentas, pues, quiero pensar yo. Fíjate, lo obligaron, ¿no? Pues es un abuso que estaba haciendo con el niño. sí, yo me imagino que sí lo obligaban, porque pues a esa edad no tienes conciencia de eso, Claro, ¿no? O es sea, no, abuso, no, ¿no? no tienes, o sea, sé que puedes, entiendes más bien, sí entiendes la diferencia entre un sexo y otro, la diferencia entre una mujer y un hombre, pero pues no piensas Claro, en esas cuestiones, sí. ¿no? Este, a los 14 años ingresó a la Academia Militar y en 1755 tomó el grado de subteniente honorario del Regimiento de Caballería de la Guardia Real. Ande, O sea, mi compa apenas tenía 15 años y ya era acá don papas fritas en sí, la ya, Guardia Real. ya se empezaba ya empezaba a codearse con los meros, meros, Los meros meros. meros, ajá. Ya Eh, empezaba a ver a la gente así, por abajo así del abajo, hombro, sí. así es. Pero pues tendría que esperar un año para participar en su primer batalla. Con apenas 16 años de edad, fue nombrado teniente y fue enviado a participar en la toma de Mahón, que estaba tomada por los ingleses, Ok, ¿sí? Tras una cruenta batalla, en la cual murieron más de 400 de sus hombres, consiguió su objetivo y es condecorado. ok, O sea, a lo mejor ahorita si hicimos 400 no puede sonar como número bajito, sí, pero acordémonos que en aquellos años ni el número de población era el mismo, ni la forma en que se claro, llevaban a cabo las guerras era la misma. claro, Entonces claro. fueron bastantes Era pérdidas una gran humanas. cantidad Sí, de fueron. personas. Y luego pues ellos fueron los que ganaron. Imagínense todos los que Todos perdieron los los, ingleses, que fueron los que salieron derrotados, ¿no? Este, el 10 de febrero de 1763 se firma el Tratado de París. Esto pone fin a la guerra y Donatien puede regresar al castillo de Lacoste. O sea, 8 años después de que tomó de que recuperó Mahón, obviamente siguió realizando muchas campañas y ajá, fue condecorado por todas esas campañas que realizó, pero pues no quise ponerles todas porque son sí, muchas, son pues. muchas, son muchas. Entonces, el 10 de febrero de 1763 se firma el Tratado de París y esto pone fin a la guerra, entonces Donatien pues ya es libre para regresarse a vivir libremente, ¿no? Y él se va al castillo de Lacoste, que es propiedad de su familia. Ok. Llega al castillo de Lacoste, pasan unos mesecitos acá de paz, de tranquilidad, pues mi ¿Qué? compa, De vacaciones. sí, pues mi compa
anda baquetón ahí conociendo a la chavita, saliendo con algunos amiguitos y todo eso. Y unos poquitos meses después, su papá llega y le dice, ¿sabes qué? Ya negocié tu matrimonio. Ah, caray, Te vas a casar con la hija mayor de una noble. pues fíjate, pues si estamos tomando a gusto, Y nos pues, estamos divirtiendo. sí, oye, y don Atién pues le dijo que pues estaba en desacuerdo porque él un tiempo antes ya les había mencionado a su familia que estaba enamorado de una chica de ahí del reino y que él se quería casar con ella porque estaba realmente Ok. enamorado y que él quería casarse por amor y no por una beneficios Ujú, sí, políticos. sí. Pero pues su padre tenía otros planes. Su padre lo que quería era llegar a un acuerdo que le pudiera fortalecer la posición que tenía y aparte aumentar el poder que tenía su familia. Ok. Entonces, Sí, pues el padre buscaba lo que mejor le conveniera, ¿no? así es, por conveniencia. Entonces, pues como era bien sabido en aquellas épocas, la palabra del papá era ley. Oye, y algo muy común, esto que quería hacer el padre de Donatier, Sí, era algo muy común. sí, sobre todo en la aristocracia o en las familias nobles, se acostumbraba mucho a eso, pactar los matrimonios, acordar los matrimonios como forma de convenio de negocio, de así formar alianzas Ujú. fuertes, pues entre familias poderosas o familias nobles. Eso era bien común, por eso se daba mucho de que se casaban con los primos, con las Sí, primas, con los sobrinos, con los tíos, con las tías, y luego al rato ahí salían todos los chamacos sí, deformes. las consecuencias del incesto, ¿no? Ajá. Entonces, pues como eso era algo común y la palabra de los papás en esos años era prácticamente ley y no te podías negar, pues Donatiena acató las órdenes de su padre y todo quedó planeado para que se diera una reunión en la que ambas familias iban a dar su consentimiento para que se casaran, ¿no? Pues este día llegó, las familias se reunieron, pero alguien faltó, El papá, el que había organizado el que todo. había pasado todo. Como muestra de desacuerdo, Donatien no acudió a No, la yo no reunión. estoy de acuerdo, ¿por qué? ¿Por qué? No acudió a la reunión. Entonces, Antes no le dijo al papá, pues cásate tú, ándale. Pero no, todavía vivía la mamá. Ah, ok. Entonces, pues el papá tuvo que aceptar el acuerdo en nombre de su hijo, en nombre de Ok. Donatien, ¿no? Entonces, el 15 de mayo de 1763 se reunieron para firmar el contrato de matrimonio. Ujú. Aquí, Donatien conoció por primera vez a su futura esposa. Ahí te va, ¿eh? La joven René Pelage Cordier de la UNAI de Montreal. O sea, me perdí en el segundo nombre. Nombres. Para cortar le vamos a decir René. Nos Sí, dejamos de la René. cosas. Entonces, ese día firmaron el contrato para el de matrimonio. Ahí conoce a su esposa por primera Mm, vez y a los 2 días se estaban casando. esa sí le gustó. Pues sí, esa sí Pues la. no creo que le haya gustado, pues ya Pe- estaba pactado el matrimonio. Pero no era la misma, No, era no era la otra. chava de la que estaba enamorado. No, este fue el matrimonio que su papá pactó. Ah, ok, muy bien, muy bien. Después de contraer nupcias, el matrimonio se mudó al castillo de Chaffars, El Shafar. que Eh, estaba en Normandía, porque su, pues la familia de su esposa tenía territorios en esas zonas. Este, tenía eh, unas cuantas hectáreas. unas cuantas hectaritas. Recuerden que en aquellos años se manejaba por secciones o distritos, todo lo que era el reino. Entonces, ellos pertenecían como por decirlo a otro distrito, Ok. a otra, ay, no sé cómo llamarlo. Por ejemplo, cuando era la época de España, se les llamaba como, pues, como reinos o, era- ¿Cómo? Vamos a ponerle como otra ciudad. sí, para que me entiendan más fácil. Ahorita ya ven que es Inglaterra y está Escocia y está Irlanda Ajá. y Gales. Sí. Ajá. Y esos son 4 países independientes, pero los 4 países Per- forman lo que es la Gran sí, Bretaña. pertenecen a Gran Bretaña. Algo así era esto. Los distritos eran como países distintos, pero todos formaban parte de Francia y pues obviamente todos acataban las leyes del rey francés. Ok, Y cada uno de estos distritos pues tenía sus representantes. ok. Bueno, Todos le reportaban sí, sí, al sí. rey. Al final del día se hacía lo que el rey quisiera. Entonces el matrimonio se mudó a este castillo y apenas
Con 5 meses de haberse casado, Donatien es apresado y conducido a la fortaleza de Vincennes. Ah, caray, pues sí. Se lo acusaba de haber pasado varias jornadas de libertinaje y por estar en posesión de un misterioso manuscrito. Estos misteriosos manuscritos son bien importantes porque a lo largo de su vida, estos misteriosos manuscritos siempre aparecían con él. Ok, ok. Ahorita más A adelantito les ver, voy a explicar. eso sí es un misterio. Ahorita más adelantito les voy a explicar cuáles son estos misteriosos manuscritos. Donatien fue liberado tras 15 días de estar preso porque la familia de su esposa pues tenía influencias y las movió para que Sí, claro, saliera libre. claro. Pero lo dejaron en libertad con la condición de que no podía abandonar la provincia sin un permiso real. ¿Sale? Este permiso llegó el 3 de abril de 1764. Ok. Donatien pasó los siguientes años de su vida al frente de diversos cargos políticos y además dirigía una compañía de teatro. ¿Se acuerdan que les había dicho que se había apasionado del teatro Sí, mientras sí, estaba sí, sí, estudiando? claro. Pues mi compa se la pasaba escribiendo obras de teatro, novelas, cuentos y dirigía una compañía de teatro con la que presentaba las obras que él Ujú. escribía. Durante este tiempo, Donatien tuvo varias amantes. Era cliente recurrente de las casas de Burdeles. los burdeles, vamos a decirlo. Y continuó pues con su vida de libertinaje. Esto le trajo distintos problemas con las autoridades, con su familia política, pero principalmente a que no sabes con quién, Eh, pues no, no te. con su suegra. Ah, caray, ay, ay. Con quien más problemas le trajo fue con su suegra. Ahorita van a ver por qué. Su suegra siempre estuvo presionando e interviniendo para que Donatien dejara sus relaciones extramaritales, que Ujú. dejara su vida de libertinaje y se dedicara por completo a su familia y a sus obligaciones, sus responsabilidades tanto políticas como de director de la compañía de teatro. Pues mi compa Donatien dice que hagan lo que quieran, que él va a seguir en las mismas. Ah, usted dale como quiera, a mí me gusta el estilo de vida que llevo. Sí, en 1765 tomó como amante a una chavita que le decían la Bibucín. Vivo Vivotin. Sí, ella era una de las cortesanas más cotizadas de toda la corte, Ok, era la más la requerida, más requerida de todas. la más solicitada Con ella se mudó a vivir a su castillo de Lacoste, que era el que le pertenecía a su a la familia, ¿no? familia, claro. Aquí vivió libremente con ella como si fueran pareja durante 2 años. A gusto, es más, incluso la llevaba así como a los bailes de la nobleza y todo, la traía como si fuera su esposa. A la Bebocín. Sí, a la Bebusín. Hasta que un día, después de 2 años, su suegra llegó y le dijo, ¿sabes qué? Ocupo que te regreses con tu esposa y hazle como quieras. De la manera más De la amable. manera más amable te lo digo. Esto en conjunto de que el 24 de enero de 1767 su papá murió. Entonces, pues él tuvo que regresar a, a París para, pues para todos los papeleos que hicieron a la, Ujú. a la muerte de su padre, en donde le heredaron varios feudos y el título nobiliario de conde de Sade. Pero él siguió utilizando el título de marqués. Él le gustaba el título de marqués, él no quería el título de conde, entonces él dijo, yo soy marqués de Sade. Ok. A mí no me anden que conde ni nada. Ujú. Yo soy el Marqués, marqués. ajá, él quería ser marqués. Ese mismo año de 1767, pero el 27 de agosto, nació su primer hijo. Ok. Este año marcó mucho la vida del marqués de Sade, perdón, de Donatien. ¿Por qué? Ese año lo separaron de la amante con la que llevaba 2 años viviendo y con la que era feliz. Lo obligaron a regresar con justa razón a hacerse responsable de su familia. Sí. La Ese mismo, suegra. ese mismo año perdió su padre. Ese mismo año heredó todos los dotes de la familia. Y ese mismo año nació su hijo. O sea, fue un año de altibajos, Sí, de todo tipo de emociones, de todo tipo de situaciones. así es. Fue un año que vino a mover por completo la vida de, Ujú. de, de Donatien. El 10 de abril del 68, 1768,
se produce el famoso caso de Arcuel. Arcuel. Ujú. Este caso fue muy famoso porque marcó el inicio de la fama que le iba a acompañar por el resto de su vida. Ahí les va lo que pasó, Y hasta las posterioridades. hasta la posterioridad. Siempre fue marcado por este caso en particular, ¿sale? Porque a raíz de este caso se vino desenvolviendo una serie de cuestiones y este caso fue como una bola de nieve. Ok, Este caso, iba increciendo. este caso hizo que se fueran generando más cuestiones a su alrededor, algunas ciertas, pero en la mayoría falsas, ¿sale? En este caso, una joven llamada Rose Keller relató cómo Donatien acudió a buscarla para ofrecerle trabajo, ¿sí? Ok. Le dijo que ocupaba que le ayudara a hacer unas cosas en la casa. Entonces la llevó hasta la casa de Donatien, que estaba Oye, en... oiga, Donati, ¿de qué voy a traer? ¿De qué ese trabajito? Tú vente, son varias cositas en la Sí, calle, varias chambas en la casa. tú ven y ahí te explico, ¿no? Ajá, Entonces la llevó a su casa de Arcuel, ¿sí? sí. La joven relató cómo al llegar a esta casa, Donatien empezó a cometer actos de blasfemia. Ah, caracas. Puso sobre una mesa crucifijos y Biblias e imágenes religiosas. Ujú. Comenzó a escupirlas, a blasfemar, a orinarse sobre ellas y comenzó a masturbarse arriba de todas estas imágenes. Pareciera que me estás describiendo la escena del Exorcista, esta película famosa. Exactamente. Blasfemias. ¿Qué Exacto. gritaba la muchachita? O si no gritaba, ¿qué pensaba? Puras blasfemias con el Sí, Donatien, puras así es. blasfemias. Ok. Entonces, Donatien le pidió a Rose que hiciera lo mismo, pero ella se negó. Rose como la de Titanic. Sí. Pero bueno, ¿Qué le dijo? ella, Pues este es una de las chambitas de las que te este hablé. es el Jack. Entonces Rose se negó. Cuando Rose se negó, Donatien intentó sodomizarla, Ujú. pero la chica se resistió. Cuando se resistió, Donatien empezó a flagelarla. Ok. La empezó a golpear hasta que la hizo sangrar Con los instrumentos que tenía con lo ahí que sobre tenía la ella a la mesa, me mano. Ajá. imagino. Entonces la sangre empezó a brotar por distintas partes del cuerpo de la joven y Donatien lo que hizo fue se embarró las manos con la sangre de la joven, se fue otra vez donde estaba la mesa y se comenzó a masturbar otra vez. Ah, caray. Esto fue lo último que miró la joven, no porque le quitara la vida ni nada, sino porque cuando miró que él se dirigió otra vez a la mesa a hacer esto, ella aprovechó ese momento para seguir Sí, huyendo. pues dijo, aquí se vámonos. Entonces corrió con las autoridades y puso la denuncia. Puso la denuncia y pues la misma procedió, porque lejos de que haya procedido por las agresiones que sufrió la joven, por lo que procedió fue por lo siguiente. Estos actos de blasfemia se llevaron a cabo el domingo de Pascua. Ah, agarró buen día, mi compa. Luis, ¿qué onda con tu compa? ¿Qué onda con tu camarada? Entonces, pues tras estas acusaciones y de los actos de blasfemia y de tratar de sodomizar a la joven, pues mi compa lo apresaron y lo encarcelaron en Pierre-en-Cis. Pierensis. Pasó 7 meses allí encerrado antes de ser O sea, el liberado. mismo día lo arrestaron. Oh, Sí, sí. sí, sí, o sea, la joven Ese, fue y ese día procedió a poner tu que haya ido al día siguiente, ok. porque Nunca se imaginó que iba a denunciarlo la joven. O no se las creyó. Yo creo que o- o- es que mira, ahorita por parte, vámonos más por parte. adelantito se van a dar cuenta de por qué les dije que sí fue culpable de algunas cosas de las que se le acusó, pero de la mayoría no fue culpable. Ok, Ahorita vamos a ver. vamos a ver. Pues pasaron 7 meses que estuvo encerrado mi compa y salió en libertad, ¿no? Pues obviamente su esposa empezó a mover otra vez ahí los hilos para que lo liberaran y pues la familia de su esposa. Pero el daño ya estaba hecho. La víctima se encargó de hacer una fama como libertino, blasfemo y depravado. Se traduce estos días como lo quemó.
Exactamente, lo canceló, como se dice por Sí, ahí. Esto lo hizo exagerando su relato. Cada vez que lo platicaba, le metía le cosas, le metía más. aumentaba y Mira, le aumentaba y mira le nomás aumentaba. qué canija esta. Le Qué canija aumentaba. chamaca, mira Sí. nomás. Hay incluso algunos escritores que han hecho biografías de Marqués de Sade, porque pues han de saber que hay muchísimas biografías de él y cada biografía que leas va a traer datos diferentes a otra. Ok. Este, pues ahora sí que ahí el consejo, siempre que vayas a leer biografías o que quieras conocer la historia de la vida de alguien, yo te aconsejo que leas 2 o 3 biografías de autores distintos y así ya te vas haciendo una idea más o menos completa de Ujú. lo que realmente sucedió con esa persona. ¿Sale? Ahí está En- buen tip, para alguien que le gusta mucho la lectura. entonces, hay algunos escritores que aseguran que la joven llegó incluso a decir que la obligó a tener relaciones con animales Ah, Sofilia. y que la obligó ahora sí que disculpen las palabras, a introducirse dentro de sí Ujú. este objetos religiosos. Mira nomás. O sea, que todo eso estuvo diciendo. O sea, pero aquí lo que es interesante es que cada vez que daba, que lo platicaba o cada vez que tenía una audiencia, platicaba cosas distintas y siempre le aumentaba y le aumentaba, cada vez era más grotesco lo que platicaba. Cada vez le exageraba un poquito. Un poquito O más. muchito. No, un poquito, pues de poquito a poquito se llena el costalizo, Sí. dicen por ahí. Y pues obviamente esta fama que se le hizo a Donatien traspasó fronteras. Después de que fue liberado, pues agarró a su familia y le dijo, ¿sabes qué? Ya no vamos a regresar, le dijo a su señora, ya no vamos a regresar a la casa de tu familia. Yo no quiero broncas con tu jefita. Mejor vámonos al castillo de la costa. De todas maneras, pues ya mi jefe ya la quebró, mi papá ya estuvo, pues ahora yo soy el dueño. Ujú. Vámonos para allá. En el castillo de la costa, Donatien montó un teatro en el que presentaba sus obras y pues él las dirigía y las escribía, ¿no? En el 1769 viajó a Holanda Ok. porque él llevaba un manuscrito que quería que le publicaran y consiguió que se lo publicaran. Ese mismo año, en el 69, 1769, nació su segundo hijo. Diferente mujer. Ajá. Aquí en esto que les acabo de platicar hay 2 cosas bien importantes. Número uno, Donatien siempre fue una persona que batalló mucho para que se publicaran sus escritos. Ujú. ¿Por qué? Por las cosas que escribían. Él siempre escribía sobre sátira política y sobre sátira religiosa. Siempre escribía cuestiones de libertinaje, de sadomasoquismo, de perversiones que hacían la aristocracia y los miembros de la religión. Entonces era bien difícil, nadie lo quería publicar. Pues por esto tenía que viajar a otros países para ver si allá sí se lo Sí, claro. publicaban. Aparte de la fama que ya se le estaba haciendo. Y en segundo lugar, la llegada de su segundo hijo trajo consigo algo. Su cuñada, que se llamaba Anne Prosper, se mudó al castillo para vivir con ellos. Ese nombre sí está cortito, ese Sí, sí, está ese está fácil. fácil. Se mudó al castillo para vivir con ellos para ayudar a René, a la esposa de Donatien, Ah, a cuidar a los niños. ok. ¿Sale? Y en el 1771 nació su segunda hija. Muy bien, muy ¿Sí? bien. O sea, a raíz de que él salió de estos 7 meses que pasó preso por el suceso con Rose Keller, pasaron bastantes años de relativa calma y tranquilidad Ujú. en la familia, ¿no? Digo, Dentro entre comillas, dentro entre de lo lo que que cabe, cabe. porque pues mi compa seguía con sus orgías y seguía con su vida de Sí, pues es que a libertinaje. mi camarada le quedó ese recuerdo que tuvo a los 4 años Sí, cuando su tío lo induce a a este tipo de actos. así es. Eh, en 1772, un nuevo escándalo sacudió a la familia. Cuando las cosas ya estaban, Más o menos cuando tranquilas, las pues ya, aguas estaban calmando. sí, pues ya estaba viviendo en el castillo de la Cos, que ya le pertenecía a él. Ya estaba ahora sí que viviendo en sus territorios, en sus dominios. Pues ya tenía sus 3 hijos, estaba tranquilo, ya viviendo con su esposa y todo. Pero pues llegó el caso Marsella. Ah, caray, caso El Marsella. caso Marsella es una Marsella. ciudad muy famosa de Francia, entonces
para que hayan puesto ese nombre. Sí, Ha de haber estado café. el caso Marsella. Y este caso, en conjunto con la mala fama que ya se le había hecho a Donatien, pues marcó un periodo bien oscuro de su vida. Bien, bien oscuro. Y pues obviamente que lo dejó marcado para todo, para siempre, ¿no? Ujú, Y el caso Marsella fue el siguiente. Tras haber pasado días de orgías con varias mujeres de la vida galante, ujú. fue acusado de haberlas envenenado, supuestamente con un brebaje afrodisíaco. Además, las jóvenes describieron cómo las obligó a practicar sodomía, sodomía, cosa que estaba prohibida y era pecado capital. O sea, ya se estaba pasando de lanza en actos mayores. Sí, Ya no nomás las azotaba sí, ni sí. nada de esto, no, ya. El detalle aquí fue el siguiente. Él asegura que sí les dio ese brebaje, pero que su intención no era envenenarlas. O sea, Que acepto. él era un brebaje afrodisíaco que le dijeron que eso funcionaba y pues se los dio. ¿De quién le habrá dicho eso? Pues, pues allá, ¿te acuerdas de que los A- gitanos y todos esos que algún andaban? brujo, algún Sí, algo gitano, así me imagino. eran los gitanos, sí. Este, y dice que pues él se los dio, pero su intención no era envenenarlas. Tan no era su intención envenenarlas, que a los días las jóvenes ya andaban bien, pues nomás sufrieron así como malestares estomacales y hasta Él ahí. lo que quería era que se la pasaran chido. Seguirle en sus orgías, pues, era Sí. lo que él quería. Pero pues trajo esos efectos Ujú. contraproducentes que se empezaron a sentir mal del estómago, y pero a los pocos días ya estaban bien. Entonces estas chavas fueron y se quejaron con él, con las autoridades, y las autoridades dijeron, no, espérate, pero pues tú te dedicas a esto, este vato te contrató, te pagó, o sea, Tú ¿por qué vienes y te quejas? casi tú sabías a lo que te Ujú. aventaba, a lo que ibas. ¿Por qué vienes y te quejas? Entonces dijeron, ¿sabes qué? Y aparte, nos obligó a practicar sodomía. Ahí fue Y donde, entonces ahí fue ay, cuando dijeron, espérate, eso sí está a- prohibido. haberlo dicho antes. Ajá. Pero lo que Donatien decía es que él nunca obligó a nadie, que él no obligaba a nadie, o O sea, sea, el camarada siempre aceptó todos de todo lo que se le inculpaba, hasta ahorita. hasta ahorita sí, pero era como, siempre fueron acusaciones exageradas y aparte siempre malintencionadas, hasta ahorita, ¿eh? Porque él lo que decía es que yo les dije que si querían practicar Ujú, sí, sodomía, sí. pero dijeron que no, y pues no, pues yo no obligué a nadie. Y incluso relata cómo en otras ocasiones con todas sus amantes, también él se le antojaba hacer cosas, pues acuérdense que desde los 4 años ya participaba en orgías y cuestiones que miraba que hacía su tío. Entonces, pues su despertar sexual fue bien temprano. Sí. Imagínense todas las ideas que traía y todas las prácticas que él quería hacer, pues en la Ujú, vida real, aparte de las cuestiones que escribía. Este, entonces él decía, pues es que yo siempre propongo, si ok. quieren hacer X o Y cosa, y si las personas acceden, se hace, y si las personas no acceden, pues no se En pocas hace. palabras es como yo no obligo a nadie Exactamente. a Yo nada hacer más, las cosas. oye, como dicen ahora los chavos, no es cierto, pero si quieres no es cierto. Ajá. Es broma, pero si quieres no es broma. Entonces es lo que él decía, pues espérate, pues yo no los obligué. Y lo estoy diciendo de broma, pero pues si quieres, Si pues, quieres no es no, cierto. no es cierto, no es mentira. Bueno, tras estas acusaciones, fue apresado, fue apresado y condenado a muerte, acusado de sodomía Des- y de envenenamiento. o sea que ahí fue el mayor agravio, el mayor delito por el que se le acusaba hasta esta fecha, ¿no? Hasta esta Sí, etapa de su vida. sí, porque por ejemplo lo que era el envenenamiento podía ser a raíz acordémonos que en aquellos años no existía la ciencia que tenemos ahora en Ujú, día. Entonces se acostumbraba a que se usaban brebajes para todos. Me duele la panza. Tómate este tecito. ¿Sabes qué? Es que quiero salir embarazada. Tómate este tecito. ujú. Es que sabes que, este, no sé, muere la cabeza. Tómate estas Tómate hierbitas. Y era bien común que pasara estas cuestiones de envenenamiento.
y en la mayoría de los casos no llegaban a la muerte, pero sí a presentar como efectos Sí, secundarios, malestares. malestares. Entonces, pues es lo que les dijo, espérate, pues si yo no, mi intención no era envenenarlas, a mí me dijeron que esto era un afrodisíaco, yo se los di a ellas y también me lo tomé yo, a mí no me pasó nada, a ellas sí les cayó mal, pero mi intención no era envenenarlas. Y nunca le habrán Ah, preguntado, ¿y quién te dijo pues, esa estrategia? pues es que al final, Antes no se ocupó, no se no, usaba eso. porque al final del día, pues son pues eran ahora sí que Oye, se me fue a la lo mejor el palabra, tío, desde los 4 años, le dijo sí. de este tecito afrodisíaco. Sí, perdón, se me fue la palabra. Los remedios que se usaban en aquellos años, remedios caseros que les decimos Ujú. ahorita, pero antes ibas con los que se conocían como herbolarios o Ok, herbolarias, sí. que eran personas que se dedicaban a eso, a estudiar las plantas, cómo te ayudaban, cómo las podías preparar para ayudarte y todo eso. Pues yo me imagino que alguna de esas personas les dijo, este es un afrodisíaco, como ahorita que te dicen, cómete unos camaroncitos o cómete unos ostioncitos Sí, para que andes como brazo de santo. pues, antes eran estos remedios que se conoce como sodomia. No, sodomía, ¿no sabes qué es sodomía? Pues no los conoce, a ver. Sodomía o sodomizar a una Para los persona que no sepan. Digo, yo sí sé, pero para es los que no sepan. alerta, alerta. Si algún menor de edad lo está viendo, favor, acompañe de sus papás. Póngale audífonos y póngale música de Pimpin Si, Plamplin y Lara si, Campos o algo así. o si estás con tus papás, pues ellos te tienen que explicar. ¿Sale? Sodomizar a una persona o practicar la sodomía es básicamente practicar el sexo anal. Ok, ¿Ok? Entonces eso era prohibido. Eso era pecado pecado. mortal. ¿Por qué? Pues porque se tomaba como un tipo de depravación y de desviación mental y sexual. Recordemos que en aquellos años se decía que los únicos que practicaban, que tenían esa práctica eran las personas Ok, homosexuales. Y sí. recordemos que en aquellos años era delito ser homosexual. Entonces, A pesar de que había muchos. sí, 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 muchísimos. Entonces, por esta cuestión es que lo que más impacto tuvo fue esa parte que Ok, dijeron las chicas que las obligó a practicar sodomía. muy bien. Entonces, pues es sentenciado por estas acusaciones y fue condenado a ser ejecutado el 12 de septiembre de ese mismo año, O sea, esa no se la perdonaron, de ¿eh? 1772. Oye, y a estas alturas, mi compa Donna no tenía ya palancas en la aristocracia. O a pesar de tener palancas, pues este es un delito mayor, dijeron las autoridades de aquella época, dijeron, así tenga las mejores palancas, eh, cuello. Sí tenía, pues obviamente tenía influencia y tenía palancas, pero recordemos que, como les dije cuando les empecé a relatar lo que pasó del caso Marsella, él ya traía una famita pues que venía arrastrando Ok. y esa famita ya había traspasado fronteras, pues entonces Oye, y luego, con las acusaciones, cada vez que me lo acusaban de algo, pues le agregaban le poquito, agregaban más y más poquito. cosas, pues entonces ya era así como que, ¿sabes qué? Pues podrás tener muchas palancas, güey, pero pues ya nos estamos viendo mal si no hacemos algo contigo, ¿no? Ujú. Entonces, al enterarse de que iba a ser encarcelado y ejecutado, pues mi compita dijo, ¿sabes qué? Agarro mis chivitas y ahí se ven. Y se peló para Italia. Se peleó para Italia y se fue con su cuñada, Con con la su cuñada cuñada, Anne Prosper. ok, Se fue con ella. con la que había llegado para ayudarle a cuidar a los niños. Ajá, Ok. así es. Se fue con esa cuñada, le dijo, pues sabes que acompáñame para no andar solo. Y sobre todo como iba, pues si estaba prófugo, yo me imagino que este cuate lo que quería era no estar saliendo al Ujú. público, ¿no? Sabes que pues si ocupamos ir a hacer despensa o lo que sea, pues para que tú seas la encargada de ir a comprar las cosas. Y además, otra cosa, ahorita conforme vayamos viendo, nos vamos a dar cuenta que a pesar de todo lo que pasó mi cuate, a pesar de que fue prófugo, a pesar de todos los años que estuvo encarcelado, este cuate siempre buscó la forma de escribir, de seguir escribiendo. Era la manera, tal vez, era la manera en la cual él sacaba sus sentimientos o plasmaba lo que en verdad estaba sintiendo. Así es. Y haber sido bastante lo que traía él adentro en cuanto a pensamientos, sentimientos y emociones me refiero. ¿Por qué? Porque una vez más repetimos,
desde los 4 años viviendo este tipo de situaciones que Sí, obviamente lo dejaron marcado. sí, sí, y sí, era bastante porque escribió, como no se imaginan, una gran cantidad de manuscritos, tristemente muchos de los cuales se perdieron por distintos sucesos que ahorita vamos a platicar y también porque era difícil que alguien lo quisiera Ujú. publicar, Sí, por lo que escribía, sí. pues, y por la fama que Y por la tenía. famita, Ajá. Entonces, pues mi compa, quedamos en que se peló para Italia con la cuñada. Pues aquí vuelve a hacer su aparición triunfal, su señora suegra. una vez más. Ya van 3 veces que hace su aparición la doña, ¿eh? Su señora suegra movió todas sus influencias para solicitarle al rey de Cerdeña, que era el pueblo en el que se había ido A a refugiar. refugiar Donatien. Pues ella fue y le dijo al rey de Cerdeña, ¿sabes qué? Este cuate quiero que me lo encarceles. Ya no lo quiero libre. Ah, caray. Entonces, ¿Qué Donatien, dijo Donatí cuando miró a la suegra una vez más? me va Oh, a hacer el ahora paro. otra vez. Gracias, suegrita. Nah. Toma, sorpresas te da la vida. Y pues gracias a las influencias de su suegra, Donatien fue apresado y encarcelado en el castillo Miolans. Mira, es decir, ya me lo habían regresado a Francia. Él vivía en Italia, ¿no? O ahí en Italia No, ahí lo... mismo lo encerraron. Ok. Ahí mismo en Cerdeña. Su suegra le pidió al rey que, pues, que cuando lo pusieran preso, que le entregaran con la mayor discreción y sin ser leídos unos manuscritos que Donatien llevaba con él. Muy bien. ¿Se acuerdan que la primera vez que lo apresaron, también lo La, habían la, la encontrado habían con unos encontrado. misteriosos Sí, manuscritos y que la sobra también los sí, agarró? sí. Bueno. Además, colocó múltiples controles de seguridad para impedir que su esposa lo visitara. Es decir, la suegra de mi compa no quería que René fuera a ver a Donatien. Ya estaba muy enojadita la doña, entonces. Sí, De sí, sí, ser sí. el yerno consentido o de tener en un altar a su yerno. Fíjate, ya ahorita Sí, ni porque se dice 5 anillos que... de seguridad para que no se le acerque a mi Ujú. hija René. Sí, porque se dice que Anne Prosper pues estuvo así, fue como erudita, pues estuvo como en conventos y cosas así, Ok. ¿no? Antes de, antes de irse a vivir con su hermana para ayudarla. Y ahorita vamos a ver un poquito más del coraje que tenía la suegra con él. Ahorita se los platico, ¿sale? Ya vamos para allá. Tras 5 meses de estar encerrado, René, que era la esposa, se disfrazó de hombre para burlar todos los filtros de seguridad que había colocado su madre. O sea, la morrita sí lo quería, la morrita sí Sí, quería sí, estar con sí, él. sí. Sí, sí, ella siempre buscó la forma de apoyarlo. Siempre, siempre. A pesar de Sí, conocer sus... a pesar de cómo era mi compa. Pero yo me imagino que llegó a ser una relación, pues como antes, acuérdense que antes se casaban sin quererse porque era por convenios. Y pues se convertían más que en pareja, se convertían en amigos. Y se Era, volvían confidentes, y ahí se andaban solapando que, era esto que se puede conocer, ya a conocer como el poliamor. ándale, algo así se formaba, pues ya se hacían más compas que pareja Sí. sentimental. Entonces, pues René logra burlar todos los filtros que había puesto su mamá y ayudó a Donatien a darse a la fuga de la prisión donde Ah, estaba. mira la chamaca canija. Sí, buscó la forma hasta que Sí, lo sí. ayudó a darse a la fuga. Entonces, mi compa Donatien pasó los próximos años huyendo entre Italia, España, pasaba algunas temporadas muy breves en el castillo Lacoste. Pues en ese castillo vivía René con sus 3 hijos. Ujú. Entonces, pues de repente iba y los visitaba y echaba una ojeadota y se volvía a Sí, pelar. Cuando le decían, ahí vienen, se pelaba otra sí. vez. Digo, porque la suegra obviamente hacía revisiones constantes al castillo, pues para asegurarse que el cuate no estaba A ahí. ver si estaba funcionando su anillo de seguridad. Ajá, y pues también porque pues lo quería atrapar. Para este tiempo, como ya se habrán dado cuenta, la suegra de Donatien se había convertido en su más acérrima enemiga, Ok. pues estaba cansada de los excesos, perdón, estaba cansada de los escándalos en los que Donatien había envuelto a su familia. Además, aseguraba que había seducido y pervertido a su hija menor, A la Anne cuñada. Prosper, A la cuñada. a la cuñada que se había ido a ayudarles al castillo.
Pero algunas teorías indican que lo que realmente le molestaba eran todos esos manuscritos que Donatien había escrito y que estaba publicando de forma anónima. Ah, caray. Un enigma esos manuscritos, entonces. Y pues obviamente esos manuscritos pues son todas las novelas y los cuentos que él escribía. Pero como les mencioné hace un rato, en esos años todo lo que él escribía se consideraba blasfemo, porque desenmascaraba o hablaba de los excesos que tenían las altas sociedades de la aristocracia y los miembros de la religión. Sacaba los trapitos a... Sacaba los trapitos al sol. Y pues no, obviamente no les gustaba eso. Entonces, pues la suegra estaba harta, harta. ¿Cómo se enteró la suegra? Se podrán preguntar. ¿Cómo se enteró la suegra de que este cuate escribía todas esas cosas? Donatien, siempre que escribía algo, se lo daba a René para que lo leyera, Ok. para que ella le dijera qué opinaba, qué Para que, pensaba, qué le para que cambiaba, le diera qué... su aprobación, su Exactamente. opinión. René siempre fue su principal lectora y su principal crítica. Muy Siempre. bien. Aún cuando estaba preso mi compa que seguía escribiendo, ella siempre leía sus manuscritos. Entonces, yo pienso que esta chavita le fue con el chisme a su mamá. Oye, mamá, fíjate que este cuate está escribiendo tales y tales cosas. Ok. Entonces, por eso siempre que lo apresaban, la suegra les decía, hey, los manuscritos que traiga, échalos para acá y que no los lea nadie. Échalos para acá, Sí, que sí. nadie sepa su existencia. Entonces, pues la suegra los empezaba a leer y se daba cuenta de las cosas que escribía y eso la tenía muy molesta. Es una de las teorías que se tiene, que por eso era el coraje que le tenía. La suegra era parte de la aristocracia, ¿verdad? Sí, sí, los Sí, suegros ok. eran una familia muy poderosa, de la Y, y, época. y este camarada, Marqués, el Marqués Donatien. o Donatien, eh, no le importaba que fuera la misma sangre de su esposa a la que estaba quemando en estos manuscritos, o a ellos no sacaba los trapitos de esa familia. No, es que él nunca habló como de personajes reales o de personas reales. Ok, Él se inventaba sus propios personajes, pero pues obviamente les daba ok, puestos. ok. Pues es como, por ejemplo, si yo te dijera, no, fíjate que aquí en México llegó un presidente que se llamaba Jaimito. Ujú. Y el cuate decía que la pandemia se iba a Que acabar. el Tren Maya. Que la pandemia se iba a acabar con unas estampitas. Que ibas a comprar en la farmacia unas estampitas y ya con eso se iba a acabar la pandemia. Ok. Pues obviamente sabes de quién estoy hablando, pero yo nunca te dije el nombre, ¿verdad? Sí, sí. Algo así era lo que escribía este cuate. Sí, pues entonces ahí ya la suegra decía, hey, pues, este está hablando de tal persona, o Ajá. este está hablando, mira, este está hablando de Y yo nosotros. me imagino que también fue por eso que ella estaba cansada de, de que escribiera esas cosas, porque pues obviamente imagínate los conflictos en las que se veía envuelta con las mismas gentes de la aristocracia, pues con los mismos Ujú, compas. Hey, claro. tu cuate está escribiendo tales y tales cosas, ¿qué onda con tu yerno? Pues va, que le baje, ¿no? ¿Qué rollo? Tu yerno ya está hablando de nosotros otra vez, en Ajá, qué habíamos quedado? Pues así es. yo me encargo, muchachos, de él, no se Sí. preocupen. Entonces, pues la suegra llegó al punto en el que se cansó de los reclamos y de todos los escándalos en los que siempre los estaba metiendo este cuate. Y le dijo, ¿sabes qué? Ya estuvo. Ya, ya párale, ¿no? Ya bájale. Que... Sí. Entonces, pues como Donatien se le peló, su suegra fue con el rey y le dijo, ¿sabes qué? Quiero que me des una lettre de cachet. Ah, caray. Una lettre de cachet era un oficio que hacía el rey, con el cual la persona que tuviera ese papel podía encarcelar en el momento que quisiera sin averiguación alguna. Es como una orden de aprehensión Algo así, contra la persona, ¿no? contra, ¿no? Entonces, con este papel, la suegra podía poner preso a Donatien en cualquier momento sin que siquiera le preguntaran por qué. Sí. ¿Por qué? Pues porque tengo este papelito y vas para el bote. Nomás por eso. Porque aquí el papel ahí dice, Mm, por eso. Ah, pero fíjate que ya no, ahí dice. sí. Entonces, en 1777, a pesar de llevar varios años prófugo, Donatien decidió regresar a París porque se enteró de que su mamá estaba enferma de gravedad y que estaba empezando a agonizar. Llegó a París el 13 de febrero de 1777. Ujú.
acompañado de René. Llegaron a un hotel, se instalaron en el hotel, dejaron sus cositas y dijeron, no, pues un taquito y nos vamos a ver a mi jefita, ¿no? Oh, vamos a comernos unas garnachitas. Sí, entonces dejaron todo listo en el hotel y se prepararon para salir a ver a la mamá de Donatien, quizás por última vez, porque estaba agonizando la señora. Pero Donatien ya nunca más pudo volver a ver a su mamá. Ese mismo día que llegó a París, fue arrestado y encarcelado en la fortaleza de Vincennes a petición de su suegra. Ah, qué suegra. ¿Cómo se puede llegar a convertir una persona a la que puedes llegar hasta apreciar demasiado en tu peor verdugo? Así es. Ah, como le pasó Ah, a Donatien con la suegra. con la suegra. Hasta Las, protegido se sentía por la... sí, exacto, pero pues al final de cuentas su suegra se convirtió en su peor enemiga, o al menos en este momento era su peor enemiga, tanto así que lo mandó preso a la fortaleza de Vincennes. Y fíjate la crueldad, incluso hay muchas cartas que se conocen que escribió el Marqués de Sade. Incluso hay un libro que así se llama Las cartas del Marqués de Sade, Ujú. que es una recopilación pues de todas las cartas que él escribió a lo largo de su vida. Y entonces en una de estas cartas era lo que le decía, mire suegra, parafraseando, no crean que así está escrita. Mire suegra, este, hasta dónde llega la crueldad de su corazón. Ujú. Yo vine a París porque quería despedirme de mi madre. Incluso quería ver si le encontraba vida para acompañarla en su último aliento. Ok. Y usted, con toda la crueldad y la frialdad del mundo, me puso preso y me impidió ver a mi madre por última vez. Y usted me Y arruinó. usted me arruinó. O sea, hasta ese grado llegó el coraje que le tenía la suegra a mi compita. Hasta ese grado. Pero bueno, sus motivos tenía y cada quien carga con la cruz de sus actos. Sí ha de haber sido algo muy, muy feo. O tal vez como mencionabas ahorita, pues que le cambiaba el nombre a mejor. Estaba hablando de su suegra. Algo ha de haber dicho que la suegra dijo, está hablando de mí. Algo muy Sí. feo. Pues, Inclusive que a lo mejor los otros amigos de la aristocracia dijeron, mira, ya viste lo que está hablando, es parecido a lo que te ha pasado. sí, Y la sí, estaba sí. quemando y la estaba quemando hasta que dijo, Sí. no, pues ya. Algo de haber Sí, pasado ahí. pero fíjate que yo tengo la teoría y muchas personas que escribieron después de la muerte del Marqués, que lo conocieron en persona, aseguraban que era una persona bien noble y de muy buenos sentimientos. Y yo también lo pienso así por las cuestiones que se leen en sus cartas, por Ok. las cosas que se leen en sus cartas. Lo que pasa es que mi compa fue perseguido por la fama que se le hizo, pues, y pues porque era un libertino, pues al vato le gustaban las orgías y Sí, le gustaba andar de casquivano, ¿no? Y pues obviamente eso era mal visto en esos años. Entonces esa fama que se formó fue lo que le trajo como consecuencia todas las penurias por las que tuvo que pasar a lo largo de su vida. Pero, pero yo pienso que era una persona de buenos sentimientos. Y ahorita les voy a leer una parte en la que van a decir, ah, mi compa era otro rollo. Pero ahí les va. a ver. Entonces, pues ya quedamos, ¿no? En que en el 77, 1777 lo encerraron en la fortaleza de Vincennes. Durante todo el tiempo que estuvo encarcelado, René pasó sus días buscando la forma de liberarlo. Incluso hizo un plan para una nueva fuga, pero sus esfuerzos fueron en vano. Eh, la mamá de René le dijo que mientras siguiera en contacto con Donatien y Ujú. mientras lo siguiera apoyando, no iba a recibir nada de su familia. Entonces le quitaron todo su dinero, le quitaron todos sus dotes, todo, todo, todo. La dejaron prácticamente en la calle. No, no le dieron herencia. Nada, la dejaron prácticamente en la calle. Entonces René fue y se refugió en el convento de las Carmelitas. Y a pesar de haberse quedado sin nada, siempre buscó la forma de atender todas las necesidades de Donatien mientras estaba Mm. preso. Buscó la forma de pagarle comida, de hacerle llegar papel, tinta y plumas para que siguiera escribiendo. Y como les dije hace un rato, siempre fue su más fiel lectora y crítica, aún en estas consecuencias. ¿Por qué? Porque mi compita Donatien, a pesar de estar preso, se la pasaba escribiendo. Aparte de la más fiel lectora, la más fiel
seguidora. Fíjate, aparte de ser su esposa, su Sí, confidente, una buena amiga. sí, Porque a sí, pesar de todo siempre lo apoyó y él siempre sí, buscó la manera, pues de, como mencionas aquí cuando lo encarcelan esta última vez, de liberarlo de una u otra manera. sí. Ella quería, perdón, liberarlo y estar con él. Sí, sí, a pesar de todo, René siempre buscó la forma de apoyarlo y de estar bien con él, pues. Nada más que pues mi compita pues traía ahí rollos mentales, ¿no? Que no le permitían Ujú, llevar una vida de pareja sana, sí, claro. vaya. Entonces, siempre buscó la forma de hacerle llegar todo lo que necesitara, libros, comida, papel, tinta, plumas y todo para que siguiera escribiendo. Y Donatien se la pasó dedicado a leer y escribir. Logró conseguir una biblioteca, bueno, no consiguió una biblioteca, sino que con todos los libros que le mandaba René, en su celda acumuló más de 600 libros. Ay, ay, ay. Más de Sí, no, pues 600 es libros. toda una biblioteca. Sí, más de Para una 600 libros. celda se miraba como una biblioteca poblada. Así es. Y escribió múltiples obras de teatro, cuentos y novelas. Mientras estuvo preso aquí en Vincennes, escribió una de las novelas más destacadas que se conoce de él, que se llama Diálogos entre un sacerdote y un moribundo, Ujú. en donde prácticamente nos hace la confesión del profundo ateísmo que practica. Ateísmo. Mm. Si les interesa, vayan a buscarlo en internet, la pueden encontrar esa novela. Nada más con precaución. Y si eres menor de edad, cualquier duda que tengas, se la puedes preguntar a tus papás. ¿Sale? Aquí mismo, mientras estuve en Vicentes, le dejaron hacer presentaciones de teatro. Y pues aquí este cuate pues se sentía como en casa, ¿no? Pues, me dejan escribir obras de teatro y aparte me dejan presentarlas. Y así pasó gran parte de su tiempo dirigiendo y escribiendo obras de teatro. Estas obras eran actuadas por los presos y pues todo parecía ir bien a pesar de su encierro. Pero al poco tiempo, algunos percances y altercados que se vivieron mientras se hacían las presentaciones de las obras de teatro, Ujú. pues llevaron a que se prohibiera estas presentaciones. Entonces, pues mi compa volvió a entrar en un periodo como de depresión. En el año 1784, ya nos brincamos de 1777 77 al a 80. 84, ya 7 años preso mi compa. Fue enviado a la Bastilla. 7 años y 600 escritos después. Fue enviado a la Bastilla. Aquí le retiraron todos sus lujos, lo mantuvieron aislado y en condiciones deplorables. Aquí, mientras estuvo en la Bastilla, buscó por todas las formas que le fue posible encontrar cómo escribir, cómo seguir escribiendo y cómo seguir sacando de esta prisión sus manuscritos Ujú. para rescatarlos o para publicarlos, ¿no? Siempre y cuando no cayeran En las manos de la en suegra. las manos de la suegra. Y esto lo hacía porque solo cuando escribía encontraba un escape y una liberación para todas las emociones, ideas, pensamientos y sensaciones reprimidas. Aquí, mientras estuvo en la Bastilla, a escondidas, escribió dos de las obras más reconocidas y más importantes de toda su vida: Los 120 días de Sodoma y Justín o los infortunios de la virtud. Son como que las más conocidas o más importante en cuanto a lo que dicen los escritos. Yo creo que hay algunas que son las más conocidas. Mira, está los 120 días de Sodoma. Esta obra incluso Ujú. fue llevada al cine. Ok. Obviamente le cortaron muchísimo, ¿no? Porque pues fue llevada al cine creo que por ahí de los 1950 o los 60. Entonces, imagínate todo lo que tuvieron que cortarle para poderla presentar. Y la obra de Justine y... son dos obras, Justine y Juliet. Son de las obras más importantes porque aquí se retrata con más crudeza los excesos de la aristocracia y de los altos mandos de la iglesia. Y lo que más trascendencia le da a estos escritos es lo siguiente.
En estos escritos, él deja ver y plantea una cuestión. Si te portas bien, te va mal. Si te portas mal, te va bien. Y él te lo manejaba por los actos que cometían las personas de la aristocracia y de la iglesia, que eran personas poderosas y se la pasaban haciendo sufrir a la gente. Y a pesar de eso, siempre les iba bien. Y a esos a los que hacían sufrir, que toda su vida habían tratado de hacer las cosas bien, pues estaban siendo sometidos por estos. Oye, a raíz de esta creencia, no será que por este motivo él se comportaba como se comportaba, porque al final de cuentas él tal vez, como bien mencionaba el Marqués, pues yo no las obligo a nada, yo les pongo ahí la propuesta sobre la mesa y a ellas aceptan o las Sí, personas aceptan o no, yo no obligo a nada. Pero a pesar de eso, yo creo que esas propuestas, tal vez él sabía que iban a estar mal vistas o hasta mal recibidas por las personas. sí, Podría ser, ¿no? Es una hipótesis, es una sí, hipótesis que yo estoy sacando ahorita que nos estás contando esto. sí. Como él dice, pues si hace las cosas mal, te va a ir bien. Sí, algo que tenemos que tener en cuenta es que Donatien siempre, siempre, siempre se desenvolvió con lo más alto de la sociedad. Pues acuérdense que era una persona de familia noble Sí, sí. y que se había casado con la hija mayor de una familia muy poderosa. Y acuérdense que había estado siendo educado por su tío que era abad de un monasterio. Entonces, Desde temprana edad se codeaba. y aparte, ahora sí que hablaba con conocimiento de causa, pues se daba cuenta realmente de las cosas que hacía la aristocracia y se daba realmente cuenta de las cosas que hacían los altos miembros de la iglesia, pues, porque él se había desenvuelto en esos ambientes. Ahora sí que si yo se los estoy escribiendo, es porque yo Ajá. pasé por ahí, es porque yo lo vi con mis ojos. Entonces me imagino que por eso es que ocasionaban más ruido, pues porque los altas esferas decían, hey, espérate, pues este cuate está escribiendo tales cosas y la gente se los va a creer porque pues este cuate es parte de nosotros Ujú, y que sí, uno mismo de nosotros esté escribiendo todas estas ujú, cosas, pues es por es algo, ¿no? por algo, claro. Tiene, Eh, tiene, tiene lógica. sí. Mientras estuvo en el perdón, mientras estuvo encerrado en la Bastilla, en su cuarto, haz de cuenta que era piso, tal cual. Pues ahí dice que una cama que no tenía ni cobijas ni nada y no tenía baño. De cemento la cama, Sí, claro. había una ventana que estaba alta para que él no alcanzara a asomarse. Y, y su baño era un tubo, y ahí le tenía que atinar. De lo que ocuparas hacer, ahí le tenías que atinar ese tubo, ¿no? Entonces, en 1789, ya cuando el estallido de la Revolución Francesa, todo su apogeo, Donatien se le ocurrió una idea. Una brillante idea. Voy a arrancar el tubo ese por donde hago el baño. Voy a ver cómo le hago para subirme en algo o acomodar algo ahí para subirme y alcanzar la ventana. Y entonces por la ventana empezó a gritarle a todo el mundo que pasaba por los alrededores. En la Bastilla están asesinando a los presos. Sálvenos, por favor. Ah, caray. Esto provocó dos cosas. El primero, que consiguiera enviar a René un manuscrito. Ujú. ¿Cómo? No sé cómo lo hizo. Pero consiguió que se lo enviaran a René para que lo leyera y pues le diera su crítica. Y el segundo suceso que pasó cuando empezó a hacer esto de gritar, usar el tubo por donde sea el baño como bocina para gritar Sí. afuera, fue que el encargado, el director de la Bastilla en ese momento, le escribió una carta al rey y le dijo, ¿sabes qué? Pues este cuate está gritando tales cosas y nos va a ocasionar problemas. Hay que sacarlo de aquí. Entonces, al día siguiente, en altas horas de la noche, fueron a la celda de mi compa Donatien, lo sacaron encueradito y se lo llevaron de vuelta a Vicenes. Ustedes ni siquiera le dieron chance de ponerse unos calzoncitos. Vámonos así como andes. Ah, pues está haciendo mucho Sí, frío, vámonos. sí, así Vichy se lo llevaron. Dejen Y, acomodo el tubo, no, vámonos. y ¿sabes cuál es un dato bien curioso? Que cuando se lo llevaron, él era el único preso que quedaba en la Bastilla.
Ah, ¿y los demás? Sí, los estaban matando. Pues ahí está, sí, los estaban matando. Entonces, fíjate, sin querer, no sin querer, no podemos decir sin querer, eh, sacó a relucir tal vez una verdad que estaba sucediendo en la Bastilla. Y entonces el encargado de la Bastilla pues dijo, ya nos torció este vato cuando pues él nomás lo dijo Ajá, porque sí, para ver si pegaba el chicle en cuanto a su libertad. ajá, Pero mira, sí. lo que salió a relucir, sí. Pero fíjate lo que son las cosas. A causa de que hizo ese acto, pues se lo llevaron a otra parte, se lo llevaron, me equivoqué, no fue a la prisión de Vincennes, se lo llevaron al manicomio de Charenton. O sea, pero a raíz de ese acto, consiguió que se lo llevaran al manicomio de Charenton, Mm, porque ya era el único que les faltaba ejecutar, pues, ya era el que seguía. sí, el siguiente de la lista. De que a ver Ajá. cuánto no, pues ya es este. Pues se lo llevan al manicomio de Charenton y El último, el único cliente que el les único queda. cliente que les quedaba. Y 2 semanas después de que le sacaron a Donatien de la Bastilla, se llevó la famosísima toma de la Bastilla por parte de los revolucionarios. Todas las pertenencias de Donatien que se quedaron en la celda en la que estuvo en la Bastilla se perdieron. Mi compa, cuando se enteró de que todas las cosas que había dejado ahí se perdieron, entró en una profunda depresión, porque él decía, todo el tiempo que estuve en la Bastilla me la pasé escribiendo marchas forzadas, y ahí se quedaron más de 20 manuscritos. Fíjate, como bien mencionabas al principio, muchos manuscritos se perdieron. Entre 20 o más de 20, tal vez 100, cientos Muchísimos, muchísimos. que se quedaron ahí. ¿Cuántos no le habrá confiscado la suegra? Es lo Yo a que la te suegra la decía. traigo bien atravesada ahorita. Este, ya le voy a ir dando rápido, ¿no? Para no tardarnos más, porque si no se va a hacer de 3 horas. Y si me dan chance y me sacan plática más. Este, pues un año más tarde de la toma de la Bastilla, la revolución terminó y Donatien fue liberado. Pues la Asamblea Revolucionaria abolió todo lo que eran las letras de cachet. Como, como recordarán, gracias a este documento es que la suegra lo pudo meter preso. Ujú. Entonces, cuando ganó la revolución, cuando la Asamblea Revolucionaria ganó la revolución, vaya, abolieron esa ley de las letras de De cachet. cachet. Entonces, el 1 de abril de 1790, Donatien salió en libertad después de 13 años encarcelado. ¿Sale? Pues toda la familia se enteró de esta, sus hijos fueron a visitarlo, sus hijos a los cuales no había visto en todo el tiempo que estuvo preso. Sus hijos ya Eran, estaban eran grandes, tres. eran tres, pero los únicos que fueron a visitarlo fueron sus 2 hijos. Y ya estaban grandes, pues ya tenían 20 y 22 años, ya estaban grandes. Y no los había visto en 13 años, o sea, los dejó de ver niños. Porque aparte debemos recordarnos que antes de estos 13 años se la pasó como 2 años huyendo. Entonces, durante ese tiempo pues, tampoco los miró, o sea, ya tenía más de 15 años que no Ujú, miraba a sí. sus hijos. Más sobre, a excepción de los breves lapsos de tiempo en los que iba al castillo a visitarlos, ¿no? Pero bueno, este, la familia se enteró, sus hijos fueron a verlo, sus hijos le dijeron, ¿sabes qué, papá? Pues mi mamá pasó por esta situación y se fue a recluir a lo que es los conventos de las Carmelitas y ahí está, porque mi abuela lo dejó sin nada. Ah, pues bueno. Cuando toda la familia se enteró, a que no sabes quién hace su triunfal aparición otra Oh, vez. no otra vez. Ahorita empezamos la historia del Marqués, la historia de este personaje, y fíjate, me estaba cayendo bien la suegra. Y Y ahorita. no, la traigo bien atravesada. Ahorita estoy entre que la mastico, pero no la trago. Entonces, pues cuando su suegra se enteró, empezó a mover todas sus influencias para que lo encarcelaran otra vez a mi compa. Pero pues nada más que ahora ya no tuvo frutos. Porque debemos recordarnos, la Revolución Francesa surgió y nació algo que se conoció como la nueva nobleza, por así decirlo. Que los que estaban con el poder antes, pues ya pasaron a segundo término y ahora llegaron los nuevos que se quedaron con el Mm, poder, ¿no? Entonces, pues obviamente la suegra ya no tenía las mismas influencias
o los contactos que tenía pues ya no tenían tanto poder como para hacer como para poder hacer lo que ella quisiera. Entonces, pues no, le dijeron, ¿sabes qué? Pues no, no aplica. Entonces, pues mi compa pudo andar libre. Se fue al convento de las Carmelitas, pues porque quería ver a René. Pero cuando llegó al convento de las Carmelitas, dijo, pues vengo a ver a mi esposa. No, ¿sabe qué, compa? Pues su esposa ya no lo quiere ver. Pues si siempre me ve, es más, Ujú. hasta me ayuda a salir de prisión, ¿cómo que ya no me quiere ver? Nunca se supo por qué, por qué René decidió ya dejar de verlo. No quiso volverlo a ver. Incluso inició un proceso para la abolición de su matrimonio, que al poco tiempo pues prosperó y se consumó uno de los primeros divorcios de los cuales se tiene registro. El de El René y el de, Marqués. el de Donatien y René, así es. Entonces se divorciaron y pues mi compita fue parte del divorcio, pues fue que él tenía que pagar unas dotes a la esposa, pues porque era la mamá de sus hijos. Y aparte porque son hasta los acuerdos que habían llegado en el contrato de matrimonio. Pues mi compa no tenía dinero. Entonces, pues le dijo a René, ¿sabes qué? Pues no tengo lana, pero pues ahí está todas Mis mis tierras. tierras y mis pertenencias, mis inmuebles, te los hipoteco y cuando tenga lana, pues te pago y ya recupero mis cositas, ¿no? Y así fue como quedaron. Para este tiempo, Donatien tiene 51 años de edad. Salió de la Bastilla con una pésima salud. Padece una obesidad que ya casi llega a lo mórbido. Le es bien difícil moverse. Tiene problemas de vista y aparte sufre de dolores pulmonares. Todos los males posibles y no por haber, pero pues todo, Y aparte que se quedó sin nada porque pues René le quitó todo. perdí todo. Pues como se queda sin nada, acude con varios amigos, los cuales lo apoyan ahí como van pudiendo. Y la esposa de uno de estos amigos lo vuelve a llevar o lo vuelve a meter nuevamente al mundo del teatro. Entonces, pues Donatien continúa escribiendo y dirigiendo una compañía de teatro. Y durante este periodo conoce a una actriz que se llama Constance Quenset. Constance Quenset. Ajá. Es una actriz de 40 años con quien comienza un romance. Y es ella quien lo va a acompañar hasta el último día de su vida. En el 1791 inicia una carrera política. Él se dedicaba a escribir discursos para que los leyeran en las asambleas. Ujú. Entonces, pues eso le fue ganando ahí como que, este, ahora sí que palancas dentro de la política y lo empezaron a invitar también como orador a las asambleas. Entonces pasó así este tiempo y se convirtió en secretario de un distrito, en el cual tenía distintas funciones, como organizar hospitales, la asistencia social y mantener las calles en orden. Durante este tiempo, todos los que son emigrados son perseguidos, a los emigrados y a sus familias, ¿sale? ¿Vale? Eran perseguidos para ser encarcelados y expulsados del país. Es aquí cuando a mi compita Donatien se le presenta la oportunidad que estaba esperando. Mirar a René, vengarse de la suegra. Debemos recordar que René y su familia pues eran de otro distrito Claro. y eso los convierte en Enemigos. emigrados. Emigra. Aquí soy. Entonces, pues empiezan a perseguir a sus suegros para encarcelarlos. Así es como el 6 de abril de 1793 sus suegros acudieron con Donatien y le dijeron, ¿sabes qué? Pues nos están siguiendo para encarcelarnos, nos están persiguiendo porque nos quieren encarcelar. ¿Qué onda? Échanos la mano, ¿no? Era mentira todo, era mentira. Échanos la mano. Yo se los decía jugando que te encarcelaran, pero estos se las creyeron. Sí. Y aquí es uno de los actos cuando yo digo, o sea, a lo mejor si era mentira todo lo que le imputaron a mi compa. Porque a pesar de haber pasado más de 13 años preso por culpa de su suegra, más aparte todos los arrestos anteriores que había tenido, más aparte todo el tiempo que estuvo que estar prófugo,
porque su esposa, su suegra lo quería en la cárcel. Donatien decidió ayudarlos. Ah, de buen corazón. Y mientras él estuvo en el cargo, sus suegros nunca tuvieron problemas. Nunca los molestaron, nunca tuvieron problemas. Pero no se sabe el por qué decidió ayudarlos. Pues porque no era mala persona, mi No era compa, pues, vengativo. pues no, No, o sea, no. no era mala No era persona. rencoroso es la palabra, ¿no? Sí, y además yo pienso que pues al final de cuentas era la familia de su esposa y pues su esposa era la mamá de sus hijos, o sea, Pero pues la René ya no lo quería y pues no, pues me lo pero despelucó también. sí, sí, pero al final del día, pues sigue siendo la mamá de tus hijos, Pues, o pero pues la sea, suegra de paso de sí, la... no, Oye, una cosa sí, es la mamá, pero pues la sí, suegra. sí, entonces por eso, por muchas cositas así como este tipo, por muchas cositas que se leen en las cartas del Marqués de Sade, a veces sí te pones a pensar como que, pues a lo mejor hiciera mentira todo lo que decían Lo de que él, todo lo que le hablaban. imputaron, o sea, porque al final de cuentas se ve como una persona de, pues de buenos sentimientos. Y aparte todo lo que decían las personas que lo conocieron, pues era eso, que era una persona de buenos sentimientos, una persona noble que siempre iba buscando cómo ayudar a los demás. Entonces, están ahí los dos polos y siempre está el debate. O sea, sí es cierto todo lo que se platicaba de él, porque esto que yo les estoy contando está like, a comparación de todas las cosas que se hablan de él y cómo te lo pintan muchos escritores de biografías. Y pues siempre está esos dos polos, ¿no? ¿Será cierto o no será cierto? Pues haber sido parte de cierto y parte de alguna que otra cosa mentira o ficticia, o sí, mentira o inventada. ¿Por qué? Porque él aceptaba ciertas cosas. Sí, sí, Él pero aceptaba ciertas cosas que sí que le ponían del más, tal es vez, que ese es el que detalle. agrandaban el, el- la acusación. Pues claro Sí, que sí. es que ese es el detalle porque mira, por ejemplo, digamos, ¿sabes qué? El café es prohibido tomarlo. El café es prohibido tomarlo en las noches. Y si un día tú llegas a mi casa y te digo, hey, ¿qué onda, Eduardo? ¿Es una tacita de café? Tú me dices, no, eso está prohibido, yo no tomo. Pues no tomamos. Ah, Sí, sí. o sea, yo en ningún momento hice algo malo. Tú me Yo te ofreciste. ofrecí, tú Ya. no quisiste hasta ahí, pues. Y era lo que decía este cuate, es que yo propongo. ¿Por qué? Pues por las fantasías y por las locuras que yo traigo en mi cabeza. Yo propongo. Si la persona accede, lo hacemos. Y si no, pues no, y Claro. ya, no pasa nada, Y pues. creo que eso se lleva hasta el día de hoy. En muchas de las parejas eh, se lleva esto de hacer acciones o este tipo de actividades o otros tipos de actividades con consentimiento de Así ambos. es. Es decir, te propongo esto, yo como pareja te propongo esto, ya si tú lo aceptas o no, pues no, y pues ya es cosa tuya. Y si no se acepta, pues no pasa nada. Ajá, exacto. Pero no por eso la pareja va a andar diciendo, oye, mamá, fíjate que Sí, y aquí el detalle es ese, o sea, todo lo que se dice, todas las acusaciones, ¿realmente fueron ciertas o fueron que ya le pusieron de su cosecha, pues para que, hacerlo ver mal? ya no lo querían, Lo traían ya lo entre... traen bien atravesado. Así es. Mientras estuvo en estos puestos políticos, como secretario y después como presidente del distrito, eh, pues su función era dirigir las asambleas. Durante una asamblea se retiró porque empezó a escupir sangre. Ujú. Entonces él decidió abandonar el puesto. Dijo, ¿saben qué? Ya no puedo. Dejo el cargo, ya no puedo. Estoy mal físicamente, estoy mal anímicamente, tengo una pésima salud. Me siento mal y me veo mal. Ajá. Y aparte les dijo, estoy recibiendo muchas presiones por altos mandos para que vote, para que vote a favor de casos en los que yo considero que son inhumanos. Entonces se negó para votar por algunas de estas cosas. Yo me imagino que estas cosas de las que se negó a votar era para el encarcelamiento que estaban, para la persecución de la que eran víctimas los emigrados. Este, entonces, pues, esos votos siempre los negó. Él nunca quiso votar a favor de ciertas cosas que él consideraba que eran malas o que no estaban correctas y, y pues renunció, ¿no? El 8 de diciembre de 1793 fue detenido nuevamente Una vez más, oye, pues ¿cuánto carcelamiento lleva hasta ahorita? y se lo llevaron a la cárcel,
a la cárcel de las Madelonettes. Esta cárcel, cuando él llegó, estaba llena. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? Pues no te tocó celda, vas para las letrinas. Ay, a los baños, a Y los en las retretes. letrinas ahí me lo dejaron encerrado 6 semanas. Hasta que se vaciara una celdita, una camita. Sí. Los motivos por los cuales fue arrestado, pues nunca se esclarecieron. Entonces aquí entran teorías, ¿no? Teorías. Eh, que fue motivado por el apoyo que le dio a sus suegros, o por ser papá de emigrados, o la que, si me preguntan a mí, creo que es la correcta, porque por todos esos votos que se negó a dar a favor de esos casos en los que él estaba en contra. Pues por lo que haya sido, se lo llevaron preso. Mi compa pasó por 3 cárceles antes de llegar a la cárcel de Picpus. Pickbooks. Ujú. Cuando llegó a esta cárcel, inició lo que se conoció como el periodo del terror. Y el periodo del terror fue lo siguiente. Los presos que había en las cárceles eran pasados directamente a la guillotina. Antes se usaba mucho. Era más la guillotina que la horca, ¿no? Sí, Y más en estas partes pues de Europa, en sí. estos países europeos. En esta cárcel de Picpus estaban encerrados eh, delincuentes, enfermos mentales y delincuentes peligrosos. Entonces Donatien, él decía que mientras estuvo aquí, miró cómo la guillotina trabajaba día y noche sin parar, todo el día y toda Oye, la había, noche. había mucho, muchos presos, entonces. Sí, pues acuérdate que acababa de pasar prácticamente, acababa de terminar lo que era la Revolución Francesa. Demasiado. No Entonces, había descanso para la guillotina. no, pues todo el día estaban duro y dale con la guillotina. Entonces, pues mientras estuvo aquí, se dio cuenta como todo el día estaban ejecutando a los presos. Y dice que pues esto le provocó un terrible malestar, o bueno, no un malestar, un deterioro aún mayor en su estado mental, que si de por sí ya era bastante malito, pues ahora con esto que tuvo que estar presenciando de, de las ejecuciones constantes, pues imagínate, se estaba volviendo pirado, aparte de que él sabía que le iba a tocar, pues, porque a todos los presos se lo estaban echando. Oye, toda una vida llena de traumas Sí, del Marqués. toda una vida llena de traumas. Y cuando lees las cartas, lees la historia y lees sus libros, dices, ah, caray, ahora entiendo, Ahora entiendo el por qué era así mi camarada. ahora entiendo, sí. Entonces, mientras este periodo del terror pasaba, una noche pasó algo bien interesante. El 26 de julio de 1794, un alguacil se dirige a distintas prisiones a bordo de una carreta y en su mano llevaba una lista. Siguiendo esa lista, llegaba a una prisión y les decía, los presos de esta lista a la carreta. Esos presos iban directo a la guillotina. Eran los selectivos, era la Eran selecta. los seleccionados. Y dentro de los nombres que formaban parte de esa lista estaba uno, Donatien Alphonse François de Sade. Lo que siempre miraba trabajar en el día, pues iba a ser parte Sí, de su final de de su su vida. final. Por algún motivo que aún se desconoce, Donatier no se subió a la carreta. Ah, Y caray. por segunda vez en su vida la libró de La la libró, guillotina. sí. El 15 de octubre de ese mismo año, el periodo del terror terminó y Donatien fue liberado. Tras ser liberado, pues intentó vivir de sus obras de teatro y de sus novelas, pero pues nadie se atrevía a publicar sus manuscritos. Solo consiguió publicar una novela que se titula Aline y Balcour. Aline y Balcour. Ajá. Algunas de sus obras sí llegaron a estrenarse en Versalles,
pero a los pocos días eran canceladas, obviamente, por la fama que se había creado y que se convirtió en un lastre para toda su vida. Constance y Donatien vivieron en la miseria. Vendieron las pocas pertenencias que le quedaban para conseguir un poco de comida. Incluso se vieron en la necesidad de mendigar. Durante este tiempo, Donatien fue a Constant, Constance. Constance era otra chicuela. Era la actriz que había conocido. Ah, ok, ¿Te sí, acuerdas que cuando salió de la Bastilla fue y le pidió ayuda a sus sí, amigos? sí, Una conocida lo mete al teatro y ahí conoce a Constance. Constance, Y Constance ya se quedó con él como su pareja para toda su vida. muy bien. O sea, ya a estas alturas ya René, pues ya Sí, ni, no, pues ya no. Sí seguía teniendo contacto con ella, pues obviamente por, pues era la por- mamá de sus hijos, pero creo que era solo por medio de cartas, porque René ya nunca más lo quiso volver a ver. muy bien. Entonces, pues Donatier fue atacado públicamente, aún más, por dos cuestiones. Su novela Aline y Balcour, que fue la única que pudo publicar, fue considerada escandalosa. Además, y a pesar de haber publicado la mayoría de sus obras de forma anónima, nadie dudó que la nadie dudó que la controvertida y blasfema novela Justine era de su autoría. Blasfema. Blasfema. Esta persecución mediática que sufrió culminó a que no crees, ¿sabes con qué? Con la aparición de la La suegra. suegra llegó otra vez. No, aclarando eso de la suegra. Cuando mi compita Donatien dejó el cargo, pues sus suegros y me los encarcelaron a los suegros, porque pues ya no tenían que Sí, los sí. protegiera. Pues no, esta persecución mediática culminó con que el 6 de marzo de 1801, mientras visitaba a su editor porque le llevaba unos manuscritos para que los publicaran, preso otra vez. Por sexta vez, séptima, ya perdí la cuenta. Fue encerrado esta vez en Sainte-Pelagie. Sainte-Pelage. Y después de aquí lo trasladaron a Bicêtre. Esta era una prisión que tenía una particularidad. Estaba dividida en dos partes. La mitad era una prisión normal y la otra parte era un manicomio. Entonces aquí estaban encerrados enfermos mentales, mendigos, enfermos de sífilis, mujeres de la vida galante y los criminales más peligrosos del reino. Ujú. Las condiciones en las que vivían eran infrahumanas, o sea, vivían en pésimas condiciones. Por este motivo, René y sus hijos solicitaron que lo trasladaran a Charenton, que era un manicomio en donde los enfermos pues vivían en mejores condiciones. Nada más que para poder ingresar a Charenton necesitabas tener un diagnóstico de algún padecimiento mental, por lo cual se le diagnosticó, fíjate, demencia libertina. Hasta el día de su muerte lo persiguió su libertinaje. Libertad. Y aquí en Charenton pasó los últimos años de su vida, en donde vivió en compañía de Constance. La persona que estaba encargada o que dirigía el manicomio este de Charenton, pues se apiadó del marqués de Sade, de Donatien, porque por las condiciones en las que llegó, por la historia de su vida, y pues porque ya estaba grande, pues ya estaba sesentón mi compa. Este, entonces, pues se apiadó de él y le dijo a Constanza, pues no hay bronca, Ujú. quédate aquí. Entonces René y sus hijos pagaron una celda en la que había dos habitaciones, porque eso sí, el encargado les dijo, sí pueden vivir juntos, pero cada quien en su Cada cuarto, quien duerme en su. cada quien duerme por separado. Entonces, pues aquí se la pasó en compañía de Constance y se la pasó leyendo y continuó escribiendo muchas obras de teatro porque ahí mismo le dejaron volver a hacer una compañía y presentaban obras de teatro que fueron tan exitosas que incluso en esas obras de teatro que hacían en el manicomio iban actores y actrices profesionales a actuar las obras de teatro que escribía Donatien. Eh, Se especuló que durante estos años, mientras estuvo en Charenton, mantuvo un romance con la hija de una enfermera, que obviamente era menor de edad.
Esto provocó que el 6 de mayo de 1813 quedaran suspendidas las presentaciones teatrales. Pues mi compa, otra vez, su salud iba mejorando y cuando pasó esto, pues otra vez se deprimió y otra vez empezó a deteriorar su salud. Pasó el último año de su vida en compañía de un joven estudiante de medicina, que siempre estaba cuidándolo y haciéndose cargo de su salud. Él fue quien lo acompañó durante su agonía. El 2 de diciembre de 1814, Donatien Alphonse François de Sade perdió la vida a los 74 años de Ah, edad. ya estaba Estaba mayorcito. ahorita, oye, y para todo lo que le había tocado vivir y llegar No, a esa pues. edad. En su testamento dejó dicho que sus pocas pertenencias se las heredaba a Constance. Además, solicitó que su cuerpo no fuera abierto y quería ser sepultado en los bosques de su tierra natal sin ceremonias. A los 2 días, su hijo acudió al manicomio para hacerse cargo de todo el proceso. Y contrariando la voluntad de Donatien, fue enterrado en el cementerio de Charenton en una breve ceremonia que apenas contó con unos pocos asistentes. A su muerte, en su celda se encontró un cofre con 21 manuscritos, que no fueron inéditos, mismos que escribió durante su estancia en Charenton. Además, se encontraron 269 libros de su biblioteca personal. Su hijo quemó todas las pertenencias, incluidos los 21 manuscritos inéditos. Pues seguro la abuela le dijo, qué malo, mijo, ¿por qué? O a lo mejor Porque para no su se hijo, le quitó la maña a tu papá. o a lo mejor para su hijo fue como ya, borrón y cuenta nueva, ¿no? No Pues sé. aquí cada quien podríamos sacar hipótesis distintas y esto Sí, sería un debate sí, que pasó con los manuscritos. Y yo creo que la vida del Marqués pues podría ser un gran debate, sí, porque sí es muy sí, mira. interesante. Y fíjate, en su testamento él pidió no ceremonias, entérrame en el bosque de mi tierra y que mi cuerpo no sea abierto. Ujú. Su hijo Y mis hizo ceremonia, pertenencias se las se dan las doy a... a Constance. Su hijo quemó sus pertenencias, lo sepultó en un cementerio, le hizo una ceremonia. Y aparte, años después, su cuerpo fue exhumado porque querían analizar su cráneo para ver si había una deformación que le hubiera provocado todos estos cuestiones y esas formas de pensar tan radicales que tenían. Lo curioso aquí es que casi ninguna biografía te habla de que en esos análisis hayan encontrado algo malo. Por el contrario, era el cráneo normal de cualquier persona, sin ningún tipo de deformación. El 2 de diciembre de 1814, Donatien Alphonse François de Sade dio su último aliento, dejando a su paso una historia llena de tragedias, horrores e injusticias. Fue acreedor al escrutinio público por su comportamiento libertino, perseguido por las altas esferas a consecuencia de sus escritos, puesto en la lista negra de la Iglesia por sus creencias y su conducta. Dejó un legado de escritos y términos que hasta el día de hoy siguen en la memoria y siguen siendo referencias para distintos géneros literarios. Dejó una marca imborrable, no solo en quienes lo conocieron y en las personas de su época, marcó también a las generaciones futuras, pues sus escritos, incluso más de 100 años después de su muerte, continuaron publicándose. Se convirtió en un referente de lo libertino, de las depravaciones, perversiones, pero sobre todo de la libertad sexual. Incluso, hasta el día de hoy, su nombre sigue causando repulsión para muchos y admiración para otros tantos. El 2 de diciembre de 1814, Donatien Alphonse François de Sade dio su último suspiro, dando así paso con su último aliento a la leyenda del Marqués de Sade. Fíjate todo lo que le tocó vivir a este camarada, a este señor, a este personaje. Muy, Sí, muy interesante, la verdad, soy sincero. La verdad, muy interesante. Me gustó mucho la vida.
Tal vez para algunos tristes, momentos de tristeza, claro que Sí, sí, sí. momentos de nostalgia, hubo de todo en su vida, como les menciono. El Marqués, pues, disfrutó placeres de la vida, Ujú. pero también sufrió Sufrió a consecuencia de disfrutar esos a placeres. consecuencia de esos placeres y a pesar de personas que quisieron verlo hundido, como la Ujú. suegra, pues él cuando tuvo la oportunidad los ayudó, Sí, los ayudó. sí, te digo, esas son de las cosas y así hay pequeños detallitos a lo largo de su vida que describen quienes lo conocieron, que él describe en sus libros, porque hay algunos manuscritos que él escribió que se pueden tomar como autobiografías, porque ya que los lees, pues dices, ah, este cuate está describiendo su vida, nada más que pues con otro personaje. Y aparte por las cartas que él escribía, te das cuenta que, pues realmente no era una persona mala, o sea, simplemente traía ahí un chip diferente en la cabeza. Y obviamente fue a raíz del contexto en el que le tocó, pues recordemos que desde los 4 años abandonado por los papás, pues desde los 4 años ya presenciaba todas las depravaciones de su tío y pues eso lo marcó para toda su vida. Es parte del desarrollo que con el que fue, valga la redundancia, fue desarrollando su vida Así es, este niño, así es, que al final de cuentas de grande, pues le tocó pagar. sí, así Ya de es. adolescente, ¿no? Le empezó a pagar las consecuencias de este tipo Sí. de... Y datos curiosos en los que no me quise meter porque si va a ser más largo de lo que ya fue el capítulo, es que todos los manuscritos, si te fijas, siempre hubo personas que los desaparecieron, que se los quitaron, que se los hicieron perdedizos o que no se los quisieron publicar. Pero lo que está bien interesante es que muchísimos de sus manuscritos sí se publicaron. Entonces Y decir, los podemos, y se pueden se pueden encontrar. encontrar, o sea, y dices, oye, espérate, pero pues si no los querían publicar, ¿cómo es que sí se publicaron? Pues todo se hacía por abajo del agua. Si no los querían publicar en los años 1700, 1800, ¿cómo es posible que en el 2025 Todavía se puedan yo conseguir. podamos leer un Sí. manuscrito del Y, Marqués? y muchos manuscritos de los que se creyeron que se perdió cuando fue lo de la toma de la Bastilla, o de los que quemó su hijo, muchos de esos manuscritos que se creían perdidos, 100 años después se empezaron a publicar. O sea, porque por ahí de los 1950 se empezaron a publicar, se empezaron a publicar textos inéditos del Marqués de Sade. Incluso el libro ese que les comenté, Los 120 días de Sodoma, que fue el que escribió mientras estuvo en la Bastilla. Ajá, sí, mientras estuvo en la Bastilla. Ya se me van las cabras, disculpen. Eh, pues ese lo escribió, no sé, en los 1800 y pocos. Y se publicó hasta los años 1900 y algo. Eh, Y ese es el que se hizo una película en los años 50 o 60, no recuerdo ahorita. Se hizo una película basada en ese libro, pero pues obviamente muy, muy, muy cortada por muchas partes. Y obviamente escribió muchísimo. Hay muchísimos libros que se pueden leer ahorita de Marqués de Sade, novelas completas y muchos cuentos cortos que se leen en algunas recopilaciones, en algunos compendios. Y basado en esos libros o en esos escritos, se han hecho algunas películas de la historia del Marqués de Sade. Entonces, está bien interesante. Ahí sí se quedaron con ganas de conocer más. Créanme que hay muchísimo más que conocer de Marqués de Sade, pero sería un video larguísimo si me pongo a platicar de todo lo que hay que hablar de él, porque todas las torturas que sufrió, todos los maltratos que sufrió mientras estuvo preso, todas las cosas que le hicieron para evitar que escribiera, todas las cosas que tuvo que hacer para poder seguir escribiendo, para poder rescatar esos escritos, para poder hacer llegar a los manuscritos a las personas que estaban fuera para que le ayudaran a resguardarlos. O sea, fue toda una travesía su vida, pues entonces son muchas cuestiones ahí que se pueden investigar y conocer, pero pues el tiempo apremia. y murió a los 76, 74 años. Sí, porque nació en el 740 y murió en el 814. 70 años, 70 años, 74 años. pero 70 años eh, batallando o viviendo con estas traumas, con estas perversiones en su Sí, mente, ¿no? Porque a sí, los 4 años empezó a los 4 años fue donde tuvo el primer contacto
con este tipo de contextos en su Sí, vida. Entonces, a los 74 años, pues 70 sí, años, es mucho lo que aguantó mi camarada. sí. Y algo que a mí me deja bien impresionado, algo por lo que yo miro mucho al Marqués de Sade, es, es por la tenacidad y por la pasión, no solo con la que escribía, sino con la pasión con la que vivía por sus letras. O sea, porque el cuate está siendo preso, está siendo encarcelado y perseguido por lo que escribes. Pues yo sigo escribiendo porque es lo que me apasiona, es lo que me gusta. Aparte de que leyendo su vida, leyendo sus cartas, te vas dando cuenta de que este cuate prefirió plasmar en papel todo lo que había en su cabeza para no llevarlo a hechos reales. Así es. Porque imagínate que este cuate en vez de escribir todo lo que le venía a la cabeza, lo hubiera llevado a actos reales. No, pues, Imagínate lo que hubiera hecho el vato. ¿qué no hubiera hecho la suegra para eso? Se la Sí, atreví, entonces, sí, una vida, una historia bien interesante. Recomendadísimo una película que se llama Quills en inglés, creo que en español se llama Letras Escarlatas, que trata de, está basada en un libro de Marqués de Sade que así se llama Quills, que es una de las que se cree que es una autobiografía de él. Este, recomendadísima, y si les interesa conocer un poquito más de lo que vivió realmente dentro de los manicomios en los que estuvo, dentro de las prisiones en las que estuvo. Pero espero no haberlos aburrido con esta historia. A mí me apasiona mucho este tema, me gusta muchísimo la historia del Marqués de Sade. Sus libros se me hacen bien interesantes, recomendadísimos, siempre con ciertas precauciones, ¿no? Y si eres menor de edad, pues obviamente con consentimiento de tus papás porque se tocan temas fuertes. Ahí disculpen que haya sido tardado el video, pero es un tema que me gusta bastante. muy interesante, una vez más repito, muy interesante la historia de este personaje, la vida de este personaje, eh, cómo desde niño sufre el abandono, el rechazo, el abandono de sus padres, todo lo que vivió con su tío, Ujú, los abusos que vivió con este tío que lo indució a este mundo, así es. hasta el día de su muerte, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho, te digo, yo no te lo escuchaba, había escuchado el nombre Sí, y algunos libros famosos, pero yo no sabía la historia ni todo lo que le tocó lo que vivir. él tocó vivir. Yo pensé, pues es un escritor, fue un escritor que pues se la pasó bien chilo toda su vida y no, Sí, le fue mal. todo lo contrario. Entonces yo te agradezco, espero amigos, amigas, que les haya gustado esta historia y si dicen, no, pues es que duró mucho, pues mírenlo por partes. Miren Mira, en dos partecitas. Este, ahí, la verdad, traté de resumirlo lo más que se pudo, pero pues ya saben que siempre se va soltando la plática y nos vamos sí, distrayendo. Pero traté de resumir lo más que se pudo, traté de sacar la mayor cantidad de fechas que pude, porque dentro de la historia del Marqués de Sade, dentro de su biografía, pues hay, y escribió muchísimas cosas, entonces cada que escribía era un acontecimiento que pasaba en su vida y era una fecha que había que dar, entonces traté nada más de quedarme con los escritos más reconocidos de él, que más trascendieron y que marcaron partes bien importantes de su vida y de de su su vida. historia. Así es, amigos. Eh, muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de este capítulo. Y si no nos acompañaste del principio a fin, esperemos que lo hayas visto por partes, porque de verdad es de suma importancia conocer la historia, una vez más repito, de este personaje. Y ya saben, amigos, no olviden suscribirse, darle like, dejar su comentario y compartir si es de su agrado este video. Sí, ya saben, transmisiones en vivo el sábado, más o menos alrededor de las 9 de la noche, hora de Mexicali. Si tienes alguna historia de terror que quieras que contemos, déjalo en los comentarios o mándalas por correo al correo a más allá de la charla @gmail.com, más allá de la charla @gmail.com. Ahí déjanos tu historia que quieres que compartamos y en las transmisiones en vivo las estaremos leyendo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en un siguiente video y recuerda, si tu tío te invita a vivir a un monasterio con él, huye y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Mucho ojo. Nos Nos vemos, hasta vemos. luego.